Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. En octubre elegiremos a nuestras autoridades locales, alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores. A propósito de esto, nos preguntamos si hemos avanzado efectivamente en descentralización, uno de los problemas centrales de la crisis de representatividad que afecta a nuestra democracia. En los fallidos procesos constitucionales se intentó avanzar en este tema. ¿Es posible retomar algunas de esas ideas para darle más autonomía efectiva a las regiones? Lo conversamos en nuestro panel. Y en otro asunto que impacta nuestras democracias, estamos a mitad de camino desde que se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el año 2030, que es la meta para cumplir estos 17 planteamientos, está a la vuelta de la esquina. En el último tiempo han surgido discursos contrarios a esta propuesta de la ONU, de políticos extremistas que consideran que sobreideologiza a los países y las personas. Conversamos sobre los avances y retrocesos en este tema con la vicesecretaria general de las Naciones Unidas. Comenzamos en Democracia. Por estos días se realiza en Santiago el Foro de Desarrollo Sostenible de Latinoamérica y el Caribe 2024 en la CEPAL. Amina Mohamed, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, es decir, la segunda autoridad de la ONU, viene a este encuentro y conversa con nosotros en Democracia. Hola Amina, gracias por su tiempo. En primer lugar, quisiera preguntarle por qué son tan importantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por qué debemos esforzarnos en alcanzarlos. Bueno, la agenda global que fue firmada por todo el mundo, 193 países en 2015, era clave en que teníamos que terminar con la pobreza, pero que también debíamos tener economías inclusivas y cuidar del medio ambiente. Para esta región en particular, hoy en día, estamos viendo a unas 183 millones de personas que viven en la pobreza. Y esa es una razón suficiente para que veamos que los ODS importan. Importan porque se trata de las personas y del planeta, y de las disparidades y desigualdades que vemos desenfrenadas en el mundo actualmente. ¿Está la comunidad internacional haciendo todos los esfuerzos para llegar a tiempo? ¿Cuán atrasados estamos en el camino a la meta? Desafortunadamente, no estamos viendo que las promesas de los ODS estén siendo alcanzadas por la comunidad internacional. Es, por supuesto, una responsabilidad nacional e internacional el encontrar las maneras para implementarlas, ya sea en el Acuerdo de París con la acción climática o por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tratado de Addis Abeba, donde necesitaríamos de 3 a 5 millones de dólares al año para hacer tanto lo climático como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No lo hemos hecho bien. Medimos esto el año pasado en septiembre y solo hemos hecho un 15% de la agenda, pero tenemos 6 años para hacerlo y sabemos muy bien dónde es que la comunidad internacional debe hacer más. Con el clima, con las finanzas, en tecnología, en comercio. Todas estas son áreas que le importan a los países en desarrollo para alcanzar la Agenda de 2030. ¿Es invertir el factor más importante de estos objetivos? Invertir, sí. ¿Es invertir el factor más importante? Sí, absolutamente. Esta es una agenda basada en la inversión. Estas son economías que deben crecer y deben hacerlo de forma inclusiva. Sin inversiones, esto no es posible. Así que le estamos pidiendo también a la Unión Europea por una arquitectura financiera internacional que sea adecuada para el siglo XXI, no una que haya sido diseñada en 1945 y que ya no atienda a las necesidades de muchos países en desarrollo que vemos hoy en día. Esa arquitectura financiera internacional tiene que prestarle atención a la gobernanza y la representación de las personas, pero también acceder a recursos financieros que estén disponibles y que las barreras que tengan sean desarticuladas con tal de permitirle a países de ingresos medios, países vulnerables, con ingresos bajos, el poder acceder a recursos para invertir y desarrollarse. Entiendo. Los ODS son una llamada a la acción, pero las prioridades de los países han cambiado desde la pandemia y la crisis económica que trajo consigo. ¿Qué opina al respecto? Bueno, estábamos fuera de curso antes de la pandemia, las guerras, Ucrania, Israel y Palestina. Y creo que lo que vemos es una exacerbación de problemas que ya eran complicados.
Desigualdades, el acceso a trabajos decentes, la respuesta al cambio climático, que debe ser a través de acciones que pongan más fondos para la adaptación y así la gente pueda evitar las vulneraciones, el acceso a mejores servicios de salud, educación para todos, inversiones en el espacio digital. Así que nos ha desviado del camino. Y creo que, si estamos buscando acelerar los ODS, entonces las inversiones tienen que venir. Y deben hacerlo con una escala y con un sentido de urgencia. Esto no es algo que puede ignorarse por un año o dos. Debe venir ahora. Recientemente hemos visto un discurso político que se opone a los ODS. Estamos hablando de personas que están en desacuerdo con acabar con la pobreza o el hambre. ¿Qué piensa de estas opiniones y qué se puede hacer? Bueno, quizás sean algunas de las distracciones políticas que no necesitamos. Estamos hablando de las vidas de las personas, del medio ambiente y del planeta en el que vivimos. Esto no puede no interesarle a 8.000 millones de personas. Y lo que yo pienso sobre esto es que estas ODS nacieron en esta región. Fue una estructura conceptual increíble que empezó en los años 90 y que al mundo le pareció bien y aceptó su necesidad en 2015. Así que si hay un mensaje que le daría a aquellos que no creen en los ODS o en el cambio climático y encuentran otros argumentos para tratar este tema, les sugeriría que los revisen nuevamente y me digan cuál de esos objetivos no es de relevancia para los distritos electorales que tienen. Parece que hay cada vez más enemigos, por así decirlo, de las Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto es amenazante esta postura? Creo que hay muchas desilusiones con respecto a lo que las Naciones Unidas han sido capaces de dar o no. A lo largo de los años hemos tenido muchas instancias en donde hemos estado en espacios en donde no hemos respondido de la forma que el mundo espera de nosotros. Pero les recordaría a todos que las Naciones Unidas está conformada por Estados miembros. Se trata de las voces de aquellos con el poder de conseguir el cambio, ya sea en el Consejo de Seguridad o reiterando asuntos en la Asamblea General o el trabajo que hacemos en otros cuerpos u órganos de las Naciones Unidas. Así que hoy digo que sí, desde el exterior no pareciera que estamos afrontando bien los desafíos, pero sí podemos y siempre estamos avanzando. Y el secretario general ha sido muy claro sobre lo que se debe hacer para obtener más paz, para encontrar más recursos para invertir en desarrollo, para atender la crisis humanitaria que tenemos alrededor del mundo, y como también debemos frenar los retrocesos en muchas de las agendas de derechos humanos que hemos visto. ¿Cuál es el vínculo que usted ve entre democracia y los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuán importante es para nuestras democracias en este contexto? Bueno, la democracia tiene que cumplir con la gente y sus aspiraciones, sus derechos, por lo que es una parte integral de esta agenda. Si tenemos éxito en los, yo diría, 16 objetivos, el objetivo 16 sería alcanzado. El imperio de la ley, la democracia como una forma de gobernar a una sociedad con valores que le importan a todos. Así que creo que esa es una parte intrínseca de ello, y eso es lo que en verdad tenemos que intentar ver y quizás comunicar mejor, que esto no es lo uno o lo otro. Una inversión en el éxito con la promesa de los ODS cumple con la democracia y los derechos humanos. Por último, Mina, ¿qué puede decirnos sobre la crisis humanitaria en Gaza? Parece que la comunidad internacional está impotente ante los ataques israelíes. Bueno, esto es algo que, por supuesto, nos preocupa a las 24 horas. Fue un trágico evento lo que pasó el 7 de octubre. Claramente debemos recuperar a los rehenes incondicionalmente, pero también debemos parar la masacre. La comunidad internacional debe unirse y revertir esto. Tenemos que detener esto. Necesitamos un alto al fuego inmediato. Las negociaciones han durado demasiado. Cada día trae más vidas perdidas y la carga de esto se la llevan los niños, las mujeres, aquellos que perdemos y aquellos que siguen viviendo en la pesadilla en la que están. Y creo que aquí el secretario general ha sido muy claro acerca del cese inmediato de las hostilidades, del retorno de la solución de 2 estados y, por supuesto, el retorno de todos los rehenes que vimos siendo secuestrados el pasado 7 de octubre. Esperamos ver resultados a corto plazo. Muchas gracias, Amina, por su tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias. No hay de qué. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Democracia.
Estamos de regreso en Democracia por CNN Chile. El centralismo, muchas veces asfixiante, repercute en ámbitos básicos de nuestra vida como la salud, la educación y el desarrollo profesional. El anhelado proceso de descentralización en Chile ha enfrentado una serie de obstáculos que siguen sin ser resueltos en la actualidad, algo que se hace urgente para el desarrollo equitativo de los territorios. ¿Cómo nos afecta la concentración de poder en la capital? Lo vemos en el informe de Camila Sumastre. Más de 17 millones de habitantes distribuidos a lo largo de 4.300 kilómetros de longitud. ¿Por qué, si es tan extenso el territorio, nos concentramos solo en Santiago? Todo está como acá, en Santiago. Diego debutó en el 2019 con su leucemia, que fue así de la nada. Yo ahí lo llevé a urgencia al hospital y fue ahí donde le hicieron un montón de exámenes y la doctora nos dijo que posiblemente era cáncer a la sangre, así que ellos hicieron todos los contactos para acá, la Ezequiel Cortés, que es el hospital que nos corresponde por ser de la sexta región. El hospital de Rancagua no tiene oncología infantil, entonces ellos no pueden hacer los tratamientos allá. Es la historia de Carolina y su hijo Diego, quien fue diagnosticado hace 5 años con leucemia. Desde entonces, y pese a estar separados por solo 85 kilómetros de Santiago, no han podido volver de forma permanente a su casa en Rancagua. Uno de los tantos efectos del centralismo. ¿Qué significa y cuál es su origen en nuestro país? Un fenómeno que en realidad remonta al siglo XIX, y que tiene que ver también con esto de la forma de pensar Chile como Estado nacional, que se tiende a ocupar también en países que pretenden de alguna forma impulsar un modelo de Estado nacional mucho más homogéneo, ¿no? Así como en el caso de Chile, por ejemplo, un Estado básicamente conceptualizado desde el Valle Central. La dependencia de los distintos niveles de gobierno sobre el nivel superior, en este caso el gobierno nacional, es decir, el gobierno regional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales dependen del gobierno central, ¿no? En sus decisiones hay una suerte de tutela. Dependencia que ha generado, entre otras cosas, la separación de familias con el fin de encontrar tratamiento, falta de especialistas, como pasa en muchos casos. Una fuga de cerebros que repercute en el ámbito de la salud, educación y otras áreas, y que es otra cara más de la deuda que hay en el proceso de la descentralización. Al concentrarse la mayor cantidad de posibilidades laborales, oportunidades laborales o mejores oportunidades laborales en la zona central, muchas veces se deja, podríamos plantear, ¿no?, de lado aquello que está ocurriendo en las zonas más alejadas de la zona central, y eso tiene una implicancia, una repercusión directa en los territorios, ya que no podemos contar en muchos casos, ¿no?, con personal capacitado que pueda llevar a cabo las tareas. El 70% de los especialistas se concentran en 3 regiones del país, en la región metropolitana, en la quinta región y en la región del Biobío, ¿ya? Y esto cae en desmedro para todas las regiones, para todo el resto de las regiones del país. Hay 6 regiones, que incluida la región de O'Higgins, no tiene cirujanos cardiovasculares. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, las municipalidades en verdad, hoy en día no tienen la capacidad de ejecutar, incluso aunque se les traspasaran mayores recursos, varias de ellas. Es muy dispar la realidad de capacidad, porque no tienen el personal suficiente, porque no tienen la capacidad de proyectos, la capacidad de gestión. Los expertos también destacan el ámbito fiscal como una tarea pendiente. Trabajar en el ingreso de mayores recursos para comunas fuera de la región metropolitana, así como implementar un diseño de distribución de riquezas pensado desde las regiones, son algunos de los planteamientos. Tenemos este problema de una distribución muy desigualdad, ¿no?, de riqueza entre el centro y también fuera en regiones, lo que ya mencioné respecto a la minería en el norte. El tema del transporte siempre también, ¿no?, como muy vigente, porque justamente se habla de mucha inversión en Transantiago, en el metro y no tanto fuera. Hoy día, de 100 pesos públicos que se invierten en una comuna o en una región, entre 85 y 90 de esos pesos no son, o sea, son sectoriales, es decir, de ministerios. Entre 10 a 12 pesos son del gobierno regional y entre 0 a 1 peso son de municipalidades. Entonces, toda la construcción pública que usted ve en cualquier región o comuna distinta a la región metropolitana es central, y las decisiones muchas veces no son regionalizadas. No todas las regiones cuentan con la misma capacidad de producción o de empresas, y por lo tanto en algunas ocasiones hay que tomar medidas que vengan a apoyar o a redistribuir los recursos en
en aquellas regiones también que no cuentan con las posibilidades de desarrollo económico que sí tienen otras regiones. Oportunidades de desarrollo que se ven más cercanas gracias a la entrada de medidas como el royalty minero, así como una nueva elección de gobernadores, algo que ha sido evaluado de forma positiva para al menos la democratización del poder. Dentro de la promulgación de la ley del royalty, que fue además uno de los impulsos que le dio a la tramitación legislativa, se crearon 3 fondos, como bien dice, uno que es un fondo de equidad territorial, que es un fondo que se distribuye en las comunas que tienen menores ingresos. De esos son 300 comunas que van a inyectar una cantidad muy importante de recursos, 73.000 millones con el Fondo Puente de este año, que es la mitad del royalty in régimen. ¿Cómo se diferencia de los otros fondos? Bueno, es que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un fondo que proporciona proyectos de inversión. Entonces, por tanto, los distintos niveles de gobierno, si quieren formular una iniciativa de ese fondo, tienen que presentar un proyecto. En este caso, aquí se inyectan recursos frescos al municipio y precisamente esos recursos frescos se pueden identificar en función de las necesidades de la comuna. La presencia de gobernadores regionales ha ayudado mucho, a lo menos, a que la agenda de descentralización no sea una agenda que propone el incumbente. ¿Quién es el incumbente? El que tiene el poder. El mérito que tiene esta última reforma, que sin ser sustantiva, porque aún el delegado presidencial mantiene mucho poder, es que genera como esta dinámica, ¿no?, de que cada vez con poquitos pasos, con pequeñas adiciones, ¿no?, cambios, se va generando un momentum para una reforma mayor y para una mayor descentralización. Algunos de los tantos puntos que abre la discusión para la tan anhelada descentralización. La historia de Carolina y Diego es una de las miles que nos dan cuenta de la gran deuda que tenemos con los habitantes de las 16 regiones del país. Pensar las políticas públicas desde el territorio es algo que las autoridades deben considerar. Finalmente, una extensión de más de 756.000 kilómetros cuadrados y una riqueza en su diversidad debe verse reflejada en el bienestar de sus habitantes. Como vimos en la nota, el centralismo es uno más de los elementos dentro de la crisis de representación que vive nuestra democracia. Queremos profundizar en esto con nuestros invitados al panel. Me acompaña Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Y desde la ciudad de Osorno saludamos a María Paz Troncoso, que es académica de la Universidad de San Sebastián, experta en descentralización y ex subsecretaria de Desarrollo Regional entre el 2020 y el 2022. Si vamos a hablar de descentralización, tenemos que tener a alguien en otras regiones. ¿Cómo estás, María Paz? Bienvenida. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, y quizá esta puede ser una provocación para empezar la conversación, y me lo decía la editora de este programa, que es de otras regiones, que cuando nosotros estamos en Santiago hablamos de, no, es que esta persona es de regiones, se va a hacer un seminario en regiones, él es de región, como si la región metropolitana no fuera también una región, ¿cierto? Así es que aprendizaje, hablar de otras regiones que no es la región metropolitana. Y les propongo que empecemos considerando además que ustedes dos tienen formación de base en administración pública. Vamos a poder hablar también de la necesidad de una modernización del Estado, pero concentrémonos en este año electoral, ¿cierto?, en que elegimos autoridades locales y elegimos por segunda vez a gobernadores regionales, que es una figura que le ha costado tanto instalarse. ¿Cómo miran este proceso este proceso de elecciones en medio de la crisis institucional que estamos viviendo? Rodrigo, partimos contigo. Sí, la verdad que todo lo que tiene que ver con la conversación de la descentralización se ha dado principalmente al tenor de lo que pasó en específico durante los 2 procesos constituyentes. O sea, largamente se ha discutido el problema de la descentralización desde distintos puntos de vista, desde la descentralización administrativa, pero sobre todo desde el regreso a la democracia, la transición a la democracia. Comenzamos a hablar de la necesidad de una transición política que se avanzó con la elección democrática de los consejeros regionales y ahora con la figura del gobernador o gobernadora regional. Pero hay un desafío también ahí que tiene que ver con la descentralización fiscal y que ha sido lo que más ha costado, digamos, empujar en términos de darle mayor autonomía a las regiones. Por lo tanto, creo yo que este es un debate no menor, que es parte efectivamente de nuestra crisis de representación, y creo que más allá de las 2 experiencias constituyentes fallidas, yo creo que de acá hay que sacar también aprendizajes y pensar también en cómo darle mayores atribuciones a las regiones, ya que esta figura del gobernador regional es una figura que finalmente ha quedado eclipsada en cuanto a atribuciones y su desempeño con otra figura,
que es la figura del delegado presidencial, claro, y que finalmente eso hace que el gobernador o gobernadora regional tenga atribuciones bastante acotadas, principalmente en todo lo que tiene que ver con atribuciones de administración del gobierno regional y algunas otras en materia de normativa, planificación y presupuestarias, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con seguridad, o todo lo que tiene que ver también con la coordinación de los servicios desconcentrados, como son las secretarías regionales ministeriales, eso queda en manos de la figura del delegado presidencial. Claro. Y es todo un desafío y había un compromiso también del actual gobierno por avanzar en ese traspaso de competencias y que al final del día nos encontramos a puertas de una nueva elección y finalmente no han habido muchos avances desde ese punto de vista. Pareciera, María Paz, que es difícil para los gobiernos centrales resistir la tentación de, digamos, tener todo el control. ¿Cómo lo viviste tú siendo subsecretaria de Desarrollo Regional y cuál es tu mirada en general sobre este tema? Bueno, efectivamente, si uno mira de un tiempo a esta parte, ya han transcurrido más de 5 años desde la dictación de la ley y poco más de la elección de los cargos de gobernador regional que se proveen hoy día por elección popular. Y pareciera ser que desde el impulso inicial que marcó un hito en el proceso de descentralización, muchas de las inquietudes que se plantearon algunos resultaron más o menos ciertas. Incluso algunos a propósito de los casos de corrupción conocidos como convenios con fundaciones y otros, podían poner en riesgo este proceso. Personalmente, y de alguna forma lo que me tocó y trabajar desde la subsecretaría en su minuto, es que, y sin ánimo de pecar de ingenua, resulta indiscutible que lo ocurrido sí ha generado efectos y ha activado todas las alarmas. No obstante, creo que de un tiempo a esta parte nuestro país ha alcanzado un cierto nivel de convicción respecto de que avanzar en descentralización es un imperativo de desarrollo. Y por lo tanto, más allá de estos casos, uno tiene que tener una conciencia absoluta, y aquí yo siempre me permito parafrasear a Heinrich von Baer, que la descentralización debe ser vista como una de las vías posibles y necesarias para reducir nuestras todavía severas desigualdades, no solo sociales, territoriales, las que por lo demás se potencian y retroalimentan recíprocamente este círculo vicioso que es el subdesarrollo. Lo que sí yo creo, y aquí pongo el énfasis, que la descentralización debe ser reflejo también, y debe entenderse así, reflejo de un Estado moderno, capaz de superar la pobreza, capaz de fortalecer nuestra democracia para la ciudadanía. Y ahí yo creo que estamos ciertamente en un debe importante. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Tomando sobre todo lo que dice María Paz del efecto del caso convenios en muchas veces como la gestión que se hace desde las regiones. Sí, la verdad que el caso convenios fue prácticamente un misil que impactó sobre el prestigio principalmente de las figuras de los gobernadores regionales. Pese a que esto se dio en regiones específicas y no en todas. Y por lo tanto esto sembró una suerte de un manto de desconfianza hacia la agenda de descentralización. Y yo creo que tenemos un desafío pendiente ahí en materia evidentemente de transparencia. Y creo yo que una de las debilidades de la agenda de descentralización con lo que se está avanzando en materia de reformas que están ahí también entrampadas en el Congreso, tiene que ver con el control, con darle mayor capacidad de fiscalización también a las regiones. Porque una cosa es modificar la normativa y por ahí también lo que está haciendo el gobierno es impulsar una agenda de descentralización donde las regiones tengan, por llamarlo de alguna manera, mayor soltura fiscal. Pero si esa mayor soltura fiscal no va acompañada, al final de cuentas, con mayor control, y esto quiere decir controles internos y también controles con robustecer la espalda institucional de Contraloría, finalmente puede generar, dado los casos de corrupción, importantes daños para la democracia. Así que creo yo que la descentralización junto con control deben avanzar juntas y creo que son también un imperativo. Y creo que el tema pendiente que está ahí, y no solamente a raíz del caso convenio, sino que cuando nos trasladamos de los gobiernos regionales a las municipalidades, vemos también ahí que faltan mecanismos de control. Entonces el énfasis no solamente para el fortalecimiento de la democracia está en la descentralización per se, sino que también en fortalecer los aparatos de control que existen en regiones, que hasta el momento han probado ser insuficientes.
Claro. De hecho, hablemos de eso, hablemos de cómo se puede hacer concretamente para avanzar en descentralización, pero sin dejar de lado el control del uso de los recursos, porque el legislador podría decir, o el Ejecutivo podría decir, ¿para qué avanzar en mayores atribuciones si en la práctica lo que vemos hoy es corrupción prácticamente generalizada, podríamos decir, si consideramos que bastante más de la mitad de los municipios tiene alguna acusación de irregularidad y, como decíamos, en los gobiernos regionales, varios de ellos, 11 de 15, si no me equivoco, según la Contraloría, tienen irregularidades. ¿Por dónde partirías tú, María Paz? Bueno, yo creo que si en definitiva queremos resguardar el proceso que tanto se ha declarado defender, debemos ser capaces de avanzar, como te decía hace un rato, en modernización del Estado. En particular, modernización de la administración pública. Siempre se dice que la descentralización es un medio, no es un fin en sí mismo. Y el fin, en definitiva, es mejorar la condición de los ciudadanos. La descentralización, entonces, no puede servir para acrecentar las buropatologías. Debe ser capaz de llegar más rápido y de mejor forma con las soluciones a todos aquellos que las necesitan. Por lo tanto, se requiere necesariamente, por una parte, ya lo decía mi compañero Panel, fortalecer las medidas de control, pero también es tremendamente relevante reinteresar a la sociedad civil, por una parte, haciéndoles ver la importancia de proteger a la democracia, reforzar, por cierto, las capacidades técnicas de los equipos, de los cuadros administrativos que están llamados a implementar esta reforma y comprender de una vez por todas que el actuar del Estado, del conjunto de los órganos que componen la administración del Estado, debe ser articulada y colaborativa. Hoy día, si de alguna forma nos enfrentamos a estas dificultades, tiene que ver precisamente porque no hemos sido capaces de entender cuál es el rol profundo al que están llamados no solo, como decían, los municipios y el propio gobierno regional, sino el Estado en su conjunto. Yo personalmente creo que el rol de los gobiernos regionales es hoy día convertirse en un gran articulador del territorio, del nivel inferior, si tú quieres, en términos de estructura, me refiero con esto a las municipalidades, y del nivel superior, que es el nivel nación. Y por cierto, el gobierno regional debiera entenderse como el gran planificador del territorio. Y esa es una conversación que yo creo que, a la luz de otros aspectos que estamos discutiendo como país, también asociado a procesos de inversión, es algo que tenemos que revisar. Que son los instrumentos con los que se va a trabajar, en definitiva, ¿no? Ya vamos a poder profundizar en eso, pero hablemos de la expectativa que había sobre el rol de los gobernadores y lo que ha pasado en la práctica, porque sobre todo vemos diferencias sustantivas en las gestiones y el liderazgo de los gobernadores y las gobernadoras, que creo que hay una solamente que está en problemas allá en Coquimbo. Pero en el fondo vemos algunos que se quejan por la falta de atribuciones y vemos a otros que con lo poco que tienen se la juegan. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de este marco y qué tan urgente es algo a lo que además se comprometió el presidente Boric, que entiendo que se llama una ley corta como para poder eliminar la figura del delegado presidencial? Yo creo que estos años ha sido un periodo de transición y de aprendizaje. Por una parte tenemos, claro, gobernadores regionales que se quejan y por otra parte gobernadores regionales que han buscado mostrarse, ¿cierto?, como figuras proactivas y capaces de proponer temas. Pero, por ejemplo, la iniciativa de coordinación con las seremías no está en manos, ¿cierto?, al menos de forma proactiva, en manos del gobierno regional, sino que más bien de la delegación presidencial. Entonces, esas temáticas cuesta un poco, ¿cierto?, que el gobernador regional democráticamente electo pueda tener un mayor protagonismo. Había esperanza de que mejoraría, digamos, en cuanto a esa área y también en los temas vinculados a rendición de cuentas. Ya, pero ahí no pensaría que la lógica del legislador fue, digamos, evitar la dependencia de las seremías de los gobiernos regionales porque pueden ser de distinto signo político. Puede haber un presidente, digamos, que o tú dices directamente que los gobernadores regionales... Es raro pensar que designen a los seremis, ¿cierto? Claro, es que ahí está mi segundo punto y que tiene que ver con lo que pasó en la práctica y por qué es un periodo de transición. Porque justamente tocó un ciclo político donde la actual oposición, que en ese minuto estaba en el gobierno, salió, digamos, con un desempeño electoral bajo y por tanto en todas las regiones, quienes hoy componen el oficialismo o son cercanos al oficialismo, ganaron las elecciones de gobierno regional. Claro. Y por lo tanto, con el Frente Amplio en el gobierno, eso facilitó, excepto por ejemplo en regiones como la Araucanía, un diálogo más
fluido, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa ahora si quienes están hoy en la oposición arrasan en las elecciones? Y nos queda un periodo no menor de tiempo donde la figura del delegado presidencial probablemente va a tener que entenderse con alguien que no es de su color signo político. Contrario, claro. Entonces puede elevar, por llamarlo de alguna manera, el grado de tensión. Y esto es sumamente importante, que haya un diálogo fluido, porque somos un país que, dicho sea de paso, no solamente está el tema de la corrupción y crimen organizado, sino que en cuestiones más domésticas somos un país expuesto a temas de desastres naturales. O sea, ¿qué va a pasar en esa gestión también cuando tengamos autoridades que son finalmente de distinto signo político? Y creo que ese es un tema que hay que abrir finalmente. Además que, repito, que lo dije al principio, está el compromiso de ir eliminando poco a poco la figura del delegado presidencial, pero finalmente terminó siendo una figura que quedó casi como una suerte de premio de consuelo para aquellos partidos que no lograron ingresar al gabinete o a la subsecretaría. Vamos a seguir en la conversación con nuestros panelistas. Después de la pausa seguimos hablando de descentralización en democracia. De regreso en Democracia, seguimos hablando de descentralización con nuestro panel, Rodrigo Espinosa, que es director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, y desde la ciudad de Osorno, y en una nota totalmente descentralizada, estamos con María Paz Troncoso, que fue subsecretaria de Desarrollo Social y además es académica de la Universidad San Sebastián. María Paz, ¿qué te parece lo que planteaba antes de la pausa Rodrigo respecto de los riesgos de politización en el fondo de los cargos regionales con esta convivencia del delegado presidencial y el gobernador regional? Yo parto señalando que ahí tengo una diferencia con Rodrigo. Yo creo que la figura del delegado presidencial es complementaria y distinta a la figura del gobernador o de la gobernadora regional. Porque si uno revisa lo que está establecido en la norma, de alguna forma se le asocian tareas que dicen relación con seguridad, interior-exterior, migraciones, incluido, y la coordinación de los distintos servicios que tienen asiento en la región. Ahora, lo que sí yo creo, y es algo que tenemos que aprender y mejorar, es precisamente que la administración pública actúe en el ámbito de sus competencias, y las competencias están bien claras. El problema, visualizo, es que cuando nosotros en la figura del gobernador regional estamos personalizando el poder de una región, estamos alejándonos de esta estructura que nosotros tenemos que ser capaces de conciliar como administración en su conjunto. Por eso yo siempre digo que hoy día lo que tenemos que buscar es impulsar medidas de coordinación, de articulación, donde seamos capaces de entender que el actuar nuevamente del Estado es complementario y no competitivo. Es muy raro esto de pensar que, por ejemplo, los CEREMI, los secretarios regionales ministeriales, que son figuras desconcentradas, van a depender de una autoridad a la que no le deben responsabilidad dentro de la estructura jerárquica. Entonces yo creo que es algo que hay que visualizar, y más que eliminar la figura del delegado presidencial, hay que pensar cómo establecemos buenas medidas de control y de articulación entre las distintas partes. Bueno, se habló mucho de descentralización en los dos fallidos procesos constitucionales. Ustedes que son conocedores del tema, ¿hay cosas que se pueden rescatar como punto de partida? Porque uno dice después de los procesos constitucionales quedamos donde mismo, y la verdad es que hubo mucho debate sobre muchas materias, y eso se puede retomar pensando en reformas específicas, ¿no? ¿Qué retomarías tú de lo que se propuso en los dos procesos constitucionales respecto a descentralización? A ver, en temas de descentralización finalmente había una propuesta bastante interesante, principalmente en el segundo proceso, que fue lo que desarrolló la comisión experta en específico, que había una propuesta políticamente transversal, asumiendo la premisa de que finalmente los expertos políticamente no son neutrales, sino que también tienen sus propias preferencias, que apuntaba efectivamente hacia una mayor descentralización fiscal. Y creo que esa idea la tomó el actual gobierno e ingresó un proyecto de ley donde efectivamente
se impulsa todo lo que tiene que ver con una mayor descentralización financiera, para que las regiones tengan mayor autonomía y no sean tan dependientes de lo que ocurra con la ley de presupuesto, principalmente con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es prácticamente como la llave maestra presupuestaria que tienen las regiones para poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con su misión. Pero también en esa propuesta que finalmente fue, por llamarlo de alguna manera, modificada sustancialmente en varios de sus pasajes y que finalmente fue rechazada, no estaba tan acentuado la problemática de la corrupción. Entonces, por ahí lo que se dejó un poco de lado tenía que ver con los mecanismos de control. Entonces, probablemente, lamento volver al mismo punto, pero creo que es un tema pendiente que tiene que ver ya más con normativa, probablemente en específico, que con cuestiones constitucionales, pero por lo menos a nivel de comisión experta había una propuesta transversal de avanzar hacia una dirección. Ya después la política con los representantes electos dijo otra cosa y la ciudadanía también otra. María Paz, ¿qué es lo que rescatarías de los procesos constitucionales en cuanto a descentralización? Bueno, uno de los capítulos que prácticamente no se tocó fue precisamente este, porque como te decía yo al principio, yo creo que hoy día hemos llegado a la convicción de que el país requiere ser descentralizado. Y si tú me preguntas, rápidamente te diría que declarar que el Estado de Chile es descentralizado es la primera cosa que yo modificaría. Adicionalmente, un poco siguiendo lo que te señalaba hace unos minutos, se establecían instancias de coordinación entre el presidente y los gobernadores regionales o gobernadoras regionales y entre el gobierno regional y los municipios. Yo creo que ese es un aspecto también muy relevante a reconsiderar. Y en materia de centralización fiscal, además de establecer la responsabilidad fiscal propiamente tal, había un aspecto muy relevante que tenía que ver precisamente con la distribución de los recursos sobre la base de criterios objetivos. Y esa es una materia que yo creo que hoy día, a la luz de los procesos de transparencia y de cara a la ciudadanía, es algo que tenemos que resolver, de modo tal de quitarle cualquier arbitrariedad en la asignación de los recursos. ¿Y eso habría que hacerlo vía reforma constitucional, vía el ingreso de proyectos de ley? Y si es así, ¿cómo ven el clima político en el actual Congreso para avanzar en materias de descentralización cuando tenemos tantas urgencias y cuando cualquier asunto que se trate se superpolariza? Sí, yo creo que acá hay dos factores que juegan en contra de la agenda de descentralización. Una, la polarización, que tú lo acabas de mencionar muy bien. De hecho, tenemos presidenta y presidente de cámaras recientemente electos que son de partidos políticos diametralmente opuestos, Renovación Nacional y el Partido Comunista, y que es un signo de la polarización que estamos viviendo en el país. Y por otro lado también la desconfianza que ha sembrado los casos de corrupción en la ciudadanía. Y creo que ambos factores juegan en contra. Ahora, creo que hay una variable interviniente y que por lo menos da algo de ánimo para digamos, ser un poco más optimistas, que tiene que ver con la voluntad, al menos del gobierno, en avanzar en esta agenda. Lo ha planteado en distintas oportunidades, tanto el presidente Boric, incluso el mismo ministro Marcel, que ha dado varias conferencias defendiendo el proyecto de ley del gobierno para que las regiones puedan tener mayor autonomía, pero se va a requerir bastante negociación al respecto y probablemente sea un tema que tenga que heredar la próxima administración, sobre todo porque el caso convenios puso, digamos, el ojo en todo el tema de que, incluso el mismo Consejo Fiscal Autónomo, cuando se refirió a este proyecto de ley, que hay que fortalecer primero la espalda institucional para que existan mecanismos de control y de rendición de cuentas a nivel regional para que esto pueda funcionar, porque tenemos finalmente 346 comunas, tenemos 16 regiones y por lo tanto incluso Contraloría no tiene tanta espalda institucional en regiones pese a sus modificaciones con el cambio de Contralora para que se pueda fiscalizar. Y no tiene tanto recurso, exactamente, tanto recurso para fiscalizar. O sea, hoy estamos en un momento en el que tenemos en la justicia más casos de corrupción que número de municipios. O sea, es un tema realmente grave que hay que tomarse con bastante seriedad. Por lo tanto, creo yo que el clima de desconfianza en la ciudadanía y la desconfianza y polarización política finalmente juegan en contra del avance de esta agenda. María Paz, ¿cómo lo ves? Yo personalmente soy una de las personas a la que no le gusta legislar materias así de relevantes y que generan tantas diferencias en la forma más que en el fondo.
precisamente en años eleccionarios, porque las conversaciones suelen ser trabadas y tienden a contaminarse. A mí, y en la experiencia personal, me tocó vivir a propósito de la ley de financiamiento regional que se impulsó con el presidente Piñera en su segundo gobierno, que precisamente la discusión tendía en esta vorágine descentralizadora a, de alguna forma, intentar eludir ciertos controles. Yo creo que los gobiernos regionales, así como toda la administración pública, deben estar sometidas a sistemas de pesos y contrapesos. Y el control de los fondos públicos es una exigencia máxima para todos aquellos que estamos llamados a administrar fondos públicos. Ahora, yo creo que más allá de si eso no es factible legislar, y esa es una definición que naturalmente tiene que tomar el gobierno, porque estas son materias de ley, de definición del presidente, yo creo que hay un tema que tenemos que revisar y dice relación con la ética de la función pública. Yo creo que esa es una materia que pocas veces, así como cuando hablamos de modernización del Estado de cara a la descentralización, se asume. Yo creo que hay un aspecto que hay que revisar y que dice relación precisamente con la ética de la función pública y cómo aquellos que se comprometen a ejercer cargos de liderazgo, de elección popular, asumen la responsabilidad de hacerlo en ciertas condiciones y con un estándar mínimo que es exigible para cualquier otro que ejerce cargos de esta característica. Y esa es una cuestión bien profunda. Rodrigo, para cerrar, ¿qué te parece? Sí, es que la verdad de las cosas es que finalmente la agenda de descentralización, pese a todo lo que está ocurriendo, no deja de ser un desafío pendiente. Bueno, hace poco ya se entregaron las cifras también de la distribución del royalty minero, donde vemos que las comunas mineras efectivamente van a recibir en promedio más recursos que las no mineras. Pero cuando hacemos el ranking por comuna, la que recibe más va a ser Puente Alto, que es de la región metropolitana y no minera. Bueno, ahí con un par de colegas estamos analizando las cifras que hace poco llegaron, pero finalmente creo yo que esta distribución de recursos frescos pueden ir en auxilio de las municipalidades, pero con la normativa que tenemos hoy en día y con el amplio grado de discrecionalidad que tienen sobre todo los alcaldes y alcaldesas, si es que no se hace una reforma importante, esto también puede ser caldo de cultivo para malversación de caudales públicos, y estamos hablando de bastante dinero, de miles de millones que llegan finalmente a las municipalidades. Y por eso es importante entonces avanzar tanto en control para la descentralización como en instrumentos o leyes prácticas que lo hagan efectivo. María Paz Troncoso desde Osorno, Rodrigo Espinosa acá en el estudio. Muchísimas gracias a los dos por la interesante conversación. Que estén muy bien. Adiós, un gusto. Un placer, gracias por la invitación. Termina esta edición de Democracia. Hasta la próxima en CNN Chile. Que estén muy bien.